Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a empezar, bueno, con la semana 3. Vamos a ver los factores productivos. La semana anterior algo habíamos mencionado, de pasada prácticamente, porque el tiempo era corto, los factores. Hoy día vamos a continuar viendo los factores. En este caso vamos a hablar del factor trabajo, principalmente. Vamos a hablar todo lo relacionado al factor trabajo, que es uno de los factores productivos, ¿correcto? Buenos días nuevamente a todos. Empezamos con la semana 3. Bien, empecemos. Ahí tienen los factores productivos, recursos necesarios para producir. Tierra o naturaleza, trabajo, lo que vamos a detallar esta semana, capital, maquinarias, herramientas, equipos, empresa, el que se encarga de organizar la producción. Capital y empresa lo vamos a detallar de acá a un par de semanas, en la semana 6, si no me equivoco, o 5, se detalla capital y empresa. Vamos a mencionar los aspectos importantes, pero el detalle es en de acá 2 semanas. Y el Estado, que también se va a detallar en su momento. Simplemente esto es un esbozo de los factores productivos. Esta semana nos concentraremos en el trabajo. Pero los aspectos fundamentales de cada uno vamos a señalar. Al factor tierra y al factor trabajo se le considera originario. Inician la producción, dan inicio a la producción. Antes de la producción ya había recursos naturales, antes de la producción ya había personas. ¿Dónde se une personas y recursos naturales? En la producción, al momento que el ser humano comienza a aprovechar los recursos naturales. Pero, históricamente hablando, para que el ser humano pueda transformar la naturaleza, pueda aprovecharla, ¿qué utiliza? Herramientas. El hombre primitivo utilizó herramientas, rudimentarias, pero las utilizó. Las herramientas no existían, ¿no? El ser humano las inventó, el ser humano las construyó, el ser humano las elaboró. ¿Qué es lo primero que ha producido el ser humano? Herramientas. El capital no existía antes de la producción. El capital existe, deriva de la producción. Lo primero que tuvo que producir el ser humano es herramientas para que continúe la producción de la mejor manera. Tierra, trabajo, entonces, originarios, preexisten a la producción, dan inicio a la producción. En cambio, el capital, las herramientas, derivan precisamente de la producción. Se origina, se da a consecuencia de la producción capital. La empresa se encarga de organizar la producción. La empresa se encarga de reunir a los factores. La empresa se encarga de combinar los factores. Por su propia cuenta, la naturaleza, el trabajo y el capital no funcionan. Siempre tiene que haber un factor que los organice, que planifique la actividad productiva para que todo salga bien, pues, que elabore, que organice más eficientemente la actividad productiva, la empresa. Y el Estado pues se encarga de establecer las normas, las reglas, las reglas de juego, las leyes. Imagínate sin Estado, si ahorita estamos como estamos, desordenados, todo el mundo hace lo que le da, imagínate. Sin normas sería peor, la ley de la selva, todo el mundo haría lo que le da la gana, ¿no? Regulador, para que todo se realice normalmente, para que se respeten los derechos, los deberes. Esa es la idea del Estado. Características. La tierra y el trabajo, la tierra o recursos naturales, se considera un factor pasivo, no se transforma por sí solo, está esperando ser transformado. El hierro por sí solo no sale de la mina y se convierte en acero, nunca. Es algo inerte, los recursos naturales. Los peces del mar por su propia cuenta no salen del agua, nuestras sartenes para hacer un ceviche, algo, no. La naturaleza no se transforma por sí sola, es transformada. La naturaleza es transformada. ¿Quién la transforma? El hombre mediante su trabajo la transforma. El hombre mediante su trabajo. Esa es la idea. Entonces la tierra es el factor pasivo. Tierra es naturaleza. Tierra, naturaleza, ¿correcto? El trabajo es activo.
Porque ¿quién se encarga de transformar la naturaleza? El hombre mediante su trabajo. ¿Quién extrae el mineral de las minas? El hombre mediante su trabajo. Ser humano me refiero. ¿Quién extrae los peces del mar? El hombre mediante su trabajo. ¿Quién aprovecha los árboles que están en los bosques? El hombre mediante su trabajo. Por eso decimos que el trabajo es el factor activo. Es el que transforma. ¿Quién será transformada? La naturaleza es el factor pasivo. El capital, en cambio, es auxiliar. Auxilia, colabora, permite que el ser humano transforme mejor la naturaleza. Imagínate la minería sin herramientas. El hombre con sus propias manos, sin herramientas, sería bien casi imposible extraer los minerales. Se necesitan herramientas. Ahora se utilizan herramientas mucho más sofisticadas, más complejas, pero en la antigüedad también se utilizaban herramientas rudimentarias, pero en última instancia eran herramientas, ¿no? Capital, auxilia al trabajo. La empresa es la que inicia la actividad productiva, la empresa es la que se arriesga, pues hijo, emprender significa iniciar un negocio, iniciar y arriesgarse. El emprendedor se arriesga. Por eso que a veces me da risa, ¿no? Ojo, no, sin darse cuenta, pero el emprendedor es una de las personas que más se arriesga en el mundo, ¿no? Por eso dice, le escucho a algunos, ¿no? Todos debemos ser emprendedores. Eso es imposible, porque para ser emprendedor debes arriesgarte, pues. Y arriesgarte significa que puedes dejar de lado muchas cosas. Tienes un trabajo estable, te pagan bien, pero estás aburrido. ¿Por qué no inicias tu propio negocio? ¿Por qué muchas personas no lo hacen? Porque no quieren arriesgarse. El empresario tiene una característica importante, ¿eh? La de ser emprendedor, la de arriesgarse, no tener miedo a que al final de repente puede ganar, de repente puede perder. El Estado estabiliza la economía. El Estado eh, aplica políticas económicas, medidas para estabilizar la economía. Por ejemplo, cuando se disparó el precio del dólar, el Estado tiene que intervenir porque un aumento desmedido del precio del dólar afecta a la economía. Y también hay una disminución, ¿eh? Por eso que la palabra clave es estabilizar. Ni muy alto el tipo de cambio, ni muy bajo. ¿Correcto? Ni mucha inflación, ni inflación negativa o deflación, tampoco es bueno, ni uno ni lo otro. Estabilizar las variables económicas a través de la política económica, a través de la política económica. Bien, esas son las características de los factores. Bueno, y ahora su retribución. Esto se señaló la semana anterior. Estos factores participan en la producción. ¿Te acuerdas? La empresa produce, la empresa vende su producción. ¿Y qué hace con el dinero de las ventas? Lo reparte entre los factores. Al trabajador, por ejemplo, le toca salario. Al dueño de la naturaleza le toca la renta. Al que proporcionó capital, interés. A la empresa, ganancia, utilidades, beneficios. Y una parte del dinero le toca al Estado, que son los tributos. Así se reparte el dinero de las ventas. Se retribuye a los factores, tu mismo nombre lo dice, por haber participado, por haber generado, por haber producido los bienes y servicios. Así, a grosso modo, hemos visto eh, características, clasificación y la retribución de los factores productivos. ¿Correcto? Hoy, repito, vamos a hablar del trabajo. Toda la clase es prácticamente relacionada al trabajo. Capital y empresa lo veremos, si no me equivoco, en la semana 5, al detalle. Y el Estado ya lo veremos más adelante, pero también hay una clase especial de Estado, no se preocupe. Hoy nos concentraremos en el trabajo. Pero antes de continuar, ¿alguna pregunta al respecto? Antes de continuar, ¿alguna pregunta al respecto? Alguien que se muere por ahí. Bueno, seguimos entonces. Bien, precisamente hablaremos del trabajo, pues. Actividad física y mental. El trabajo puede ser físico. Obreros, ¿qué más? De construcción civil, peones del sector agrícola, ¿no? O mental, científicos, los que están, los médicos, nosotros mismos, ¿no? El profesor es un trabajo mental porque está pensando cómo hacer de la mejor manera su clase, espero que les guste, ¿no? Los científicos, los médicos, los ingenieros que están ahí, mira, preparando el plano para cómo levantar el edificio, etcétera. El trabajo puede ser físico o mental. El trabajo es consciente, ¿eh? No somos robots, no somos entidades autómatas que hacemos
sin pensar, sin razón. Somos seres racionales y el trabajo es consciente, sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, y ese trabajo, esa actividad está orientada a producir bienes y servicios para que después se puedan satisfacer las necesidades. Clasificación del trabajo. Hay varias formas de clasificar. Primero, de acuerdo al predominio de aptitudes. Aptitudes, con P. Aptitudes se refiere a las capacidades. Manual. Hay personas que tienen capacidad manual para realizar las actividades. Un obrero de construcción civil, por ejemplo. ¿Qué aptitud tiene él? ¿Qué lo diferencia con otro trabajo? Una gran fuerza física. Si alguno de ustedes alguna vez vio o trabajó de construcción, es un trabajo recontra matado, necesita bastante fuerza física, bastante fuerza física. Una persona pues, de 50 kilos, flaquito, sí, no se molesten, ¿eh? Una persona que pese 50 kilos, flaquito, no va a poder cargar un saco de cemento. Pues ahí los de construcción civil cargan dos, en un hombro un saco de cemento, en otro hombro 100 kilos de cemento se están cargando, como si nada. Tienen bastantes, esa es su actitud. Pues cualquiera no va a realizar, profe, cualquiera, anda, intente realizar, cargar un saco de cemento, te vas a morir. No, profe, yo hago pesas, yo voy 3 horas al gimnasio. Eso es lo que son más sufren, y que he visto bastantes personas que pueden cargar sus pesas, pero van a trabajar con su no se mueren, porque es otro tipo de actividad, pues, porque ahí no descansas, 2 horas cargando, bajando y cemento, en el gimnasio cargas pesas y descansas un rato, ahí no, y eso es lo que lo mata a cualquiera, están acostumbrados, es su aptitud, es su capacidad. Los estibadores, los que cargan sacos de papa, sacos de arroz ahí en el puerto, en la parada, en los mercados, etc. Que aprovechen su aptitud. Cada uno tiene que aprovechar lo que la naturaleza le ha dado. En este caso, los obreros, ¿correcto? Tienen resistencia física, ¿no? Fuerza física. Yo cuando yo tenía su edad quise comenzar a trabajar así, no aguanté un día nomás, y al día siguiente ya no me podía parar porque estaba cansado todo mi cuerpo. No rindo por eso. Intelectual. Ahí su aptitud, su capacidad que debe aprovechar esta persona es su gran intelecto, ¿no? Sus conocimientos. Ingenieros, médicos, los mismos profesores, los científicos, ¿no? Que están haciendo trabajar su mente a cada rato para descubrir nuevas vacunas. Los ingenieros que están haciendo trabajar a cada rato su mente para elaborar un plan, una construcción, etc. Trabajo manual, obreros, trabajo intelectual, donde se aprovecha el intelecto, el conocimiento. Lógicamente ustedes están capacitándose para realizar un trabajo intelectual, médicos, ingenieros, qué sé yo. ¿No? ¿Está bien? Otra forma de clasificar al trabajo es de acuerdo a su función de la empresa, la función de una empresa dentro de una institución. En una institución hay gente que manda, hay gente que obedece y ejecuta las órdenes. ¿Sí? En una institución, sea lo que, y eso no es dictadura, algunos dicen, no, no es dictadura, ¿cómo es posible? Es así, pues. Una empresa es una dictadura, hijo. Una empresa es lo más autoritario del mundo, y a buena hora, pues, debe ser así, ¿no? Hay personas que toman sus decisiones y ellos se responsabilizan. Lógicamente, en una empresa, si tú eres bueno, puedes llegar en algún momento a tomar esas decisiones. ¿Es autoritaria la empresa? ¿Es lo más autoritario del mundo? Sí, claro que sí. ¿Hay dictadura ahí? Sí. No le puede negar. Pero así funcionan las cosas, pues. En una empresa, no hablo del país, del Estado. Señor, los que toman decisiones, el trabajo director, los gerentes, los que ejecutan esas decisiones, los empleados. Yo, dentro de la empresa Marcos, realizo un trabajo ejecutor, yo ejecuto las órdenes. Señor profesor Cruces, usted va a dictar los días lunes de 10 a 5, de 10 y 5 de la mañana a 11 de la mañana en el aula 35, creo que es esta, ¿no? Todos los lunes. Y la primera semana va a enseñar este tema, la segunda semana va a enseñar este tema, y la tercera semana en la que estamos va a enseñar este tema, factores, trabajo, etc. ¿Yo qué hago? Recibo esas órdenes y las ejecuto. Yo realizo un trabajo escritor, hijo. ¿Dejo entender? ¿Quién es el que realiza un trabajo director? El director de la empresa en Marco, pues, el que ha elaborado el temario. Yo no he decidido qué día empiezan las clases. Yo no he decidido que las clases empezaban cuando, el 2 de mayo, ¿no? Eso lo decidió los gerentes, los directores de la empresa en Marco. Yo simplemente obedezco órdenes, ejecuto.
Y está bien, pues cada uno realiza la labor para lo que es mejor. Yo quizás algún día, ¿no? Algún día me vuelva director de la empresa más, quizás, ¿no? Pero por el momento soy empleado y tengo que ejecutar ese es mi trabajo. Pues. Así funcionan las empresas, en todas las empresas, ¿no? Porque entonces yo no quiero trabajar en una empresa, no quiero ser, así es, pues. Así se planifican las cosas. En tu casa también, ¿quién toma la decisión? Es tu papá, y no le vas a decir que es una dictadura, pues, ¿no? Se supone que tu papá toma decisiones porque él maneja la plata, tu papá y tu mamá, ¿no? Ellos son más responsables, son más maduros, tienen más experiencia en las cosas, ¿no? No, profe, no es horrible, ¿no? Es así, pues. Tanto en una empresa como en una familia, aunque no parezca, son dictaduras, ¿no? Lógicamente con ciertas flexibilidades, pues, ¿no? Un dictador en un país te mata, tu papá no te va a matar, ¿no? Te castiga y trata de que avances, pues. ¿Está bien? Lo mismo en una empresa, pues. Lo mismo en una empresa. Lo más autoritario del mundo es la familia, lo más autoritario del mundo es la familia, pero más que la familia es la empresa, porque quizás en la familia te tratan bien, oye, hace esto, en la empresa te gritan, aunque hay gente que se queja, no le gusta que le griten. No debería ser tan abusivo los jefes, pero los hay, pues. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre director y ejecutor, ¿correcto? Según la relación con el empleador, trabajo dependiente, trabajo independiente. Dependes de un empleador. El empleador es el que decide qué trabajo vas a hacer. El empleador es el que te da tu horario. El empleador es el que te dice vas a hacer esto tal día, vas a hacer esto tal día. Los empleados del sector público, del sector privado, están a cargo de un empleador. Tienen un horario de ingreso, un horario de salida, y si te quieren hacer trabajar, si tu empleador te dice, ¿sabes qué? Tu horario de salida es a las 5, te tienes que dar hoy día más de las 5 horas extras, por derecho, por ley. Si tú eres un empleado y te hacen trabajar horas extras, te tienen que pagar más. Oye, pero hoy día es feriado, no, pero tienes que venir a trabajar más porque necesitamos avanzar el trabajo. Ya, voy a trabajar, pero ¿cómo es? La ley obliga que se le pague doble a ese empleado que trabaja día particular, día feriado, etc. Si hay alguna necesidad dentro de la empresa, lógicamente. Está a cargo de un empleador. Son los que están en planilla, hijo. Los empleados son los famosos planilla. Y por ley, y por ley, en el sector privado, en el sector público es otra cosa. Por ley, los empleados del sector público reciben 14 sueldos al año como profe. Que el sueldo no es mensual, sí. Pues. Un sueldo mensual serían 12 al año. Un sueldo más, no, 15 sueldos al año, me corrijo. Un sueldo más, 28 de julio, la gratificación de 28 de julio. Un sueldo más para fiestas navideñas y un sueldo más por año trabajado, la famosa CTS, ¿no? Que ahorita se está discutiendo. 15 sueldos al año, hijo, aunque no creo. Tienen beneficios sociales, son los que se pueden atender en salud, seguro social de salud, quién lo paga, el mismo empleador ese seguro, etcétera. Tiene muchos beneficios, correcto. Así su sueldo sea poco, así le paguen 800 soles mensuales, pero le tienen que pagar 800 por 15 al año. Aparte de otros beneficios, tiene derecho a vacaciones. Son los empleados con derechos laborales, son los que están en planilla. Y hablé del sector privado. En el sector público también hay vacaciones, en el sector público también los empleados. Hay seguro social. La diferencia es que ellos reciben 12 sueldos al mes, pero los sueldos adicionales, es decir, las gratificaciones no son al 100%, es menos, porque los recursos del Estado son limitados. La cuestión es que están en planilla, tienen derechos laborales, derecho a huelga, tienen derecho al seguro social de salud, etc. Los que trabajan por su cuenta son los independientes. Ellos mismos trabajan por su cuenta, ellos deciden su horario. Consultor profesional, un mismo electricista, ¿no? Se malogró la instalación eléctrica en tu casa, o se malogró, ahorita justo quiero llamar a un gasfitero, que mi caño se malogró, yo lo quería arreglar a ella, pero no puedo, no, faltan herramientas y todo eso. Bueno, lo voy a llamar al gasfitero, le llamé en la mañana, ¿no? Le llamé en la mañana. Señor, ¿sabe qué? Puede ir hoy día, pero a las 5 de la tarde. Mira, él ya, pues, caballero, le esperaré. Yo lo conozco al señor y sé que hace una buena chamba. Ya, señor, venga a las 5. Pues. ¿Y cuánto me va a cobrar? Ah, ya tengo que ver, me dice, tengo que ver que eso es el problema. No puedo decirte cuánto te va a cobrar. No sé cuánto me cobra ese caño tan malo. Dice.
Menos de 100 creo que no vas a cobrar, ya me sacó mi comida de la semana, creo que me quedar sin comer. Bueno, él mismo establece, señor, ¿sabes que vengo a las 5? Y no venir a las 5, venir a las 5 y media, ya lo conozco el tío. No, que tenía que hacer. Él mismo establece su horario por su cuenta y dice, ¿sabes qué? ¿Y cuánto te vas a demorar, Mato? Pues dependiendo del trabajo. Él mismo establece su horario, él mismo decide cuánto tiempo le va a dedicar a su trabajo y él mismo establece su tarifa. ¿Sabes qué, señor? Le va a cobrar 150. Caballero, pues. Pero aparte de esos 150, me pregunta, ¿me exigirá hoy mis derechos laborales? Hoy mi gratificación, no creo, porque trabaja por su cuenta, pues esa es la característica de los independientes. Profesionales, consultores, electricistas, personas que saben bastante ese oficio, ¿no? Electricistas, etc. Los mismos abogados, ¿no? Que los contratas por su cuenta, ¿no? Para que te asesoren legalmente. Correcto. Esa es la diferencia entre dependientes e independientes. Pregunta si las hay, las hacen en el chat, por favor, pregunten, ¿no? Tienen dudas. Según la especialización, hay personas que para realizar una labor no realizan o no necesitan preparación previa, pero para un trabajo calificado sí necesitas mucha preparación, mucho conocimiento, sin desmerecer, porque realizan una labor importantísima, sino como estuvieran las calles, ¿no? Sin desmerecer al personal de limpieza, pero realizan una labor simple. No creo que necesite tanta preparación para agarrar un escobo y barrer. Ojo, sin desmerecer a ellos que realizan una labor importante, pero es un trabajo simple, nadie lo puede negar. En cambio, el trabajo que van a realizar ustedes, ingenieros, médicos, profesionales, requiere cierta preparación, cierta calificación, ciertas cualidades, conocimientos, etcétera. Trabajo simple, trabajo calificado. ¿Correcto? Bien, hemos terminado de ver la clasificación. Preguntas, por favor. Preguntas sobre la clasificación del trabajo. Preguntas, preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas, seguimos. ¿Cómo han ido cambiando los sistemas de trabajo a través de la historia? Más o menos, cómo han ido cambiando las relaciones laborales a través de la historia. Bueno, pero sistema más allá de una relación, ¿no? Porque, bueno, te pase, pues, hijo. Buen rato he estado ahí. Tomen la captura al toque, ¿eh? Antes de pasar todo. Si no, no nos demoramos. El trabajo. Oye, ¿por qué preguntas recién esto? Ya al comienzo hemos hecho. Pregunten en su momento, pues. Si no, nos atrasamos. El trabajo, el trabajo es originario, el trabajo y el capital, perdón, y la naturaleza. El trabajo y la naturaleza, el trabajo y la naturaleza, el trabajo y la naturaleza, el trabajo y la naturaleza son originarios porque dan inicio a la producción. Antes de la producción ya había recursos naturales. Antes de la producción ya había personas. ¿Dónde se une trabajo y naturaleza? En la producción. Por eso que el trabajo y la naturaleza son originarios. En cambio, el capital es derivado. Bueno, tienes razón, pues, hijo. Jordan Espejo, tienes razón. Lógicamente que esta es una clasificación muy abierta. Si detallamos más, el médico cirujano no solo necesita una capacidad intelectual, sino ciertas destrezas manuales. Cualquiera no se mete a hacer cirugía, para eso se capacita, ¿no? Ciertas destrezas, no es como coser un pantalón, pues, ¿no? Alguna vez has cosido tu pantalón, yo a veces se rompe y meter los cosos y ya como salgan. ¿No? En cambio, no vas a hacer una cirugía, vas a abrir el estómago de la persona y le vas a hacer una cirugía y le vas a coser como si nada. Tienes cierta destreza manual, tienes razón. Pues. Ahí se combinan los dos, ¿no? Ahí se combinan los dos. Hay trabajo donde se combinan los dos. Bien, seguimos entonces. Cómo han ido cambiando los sistemas de trabajo en el mundo, las relaciones laborales, las leyes que amparaban las relaciones laborales en el mundo, cómo han ido cambiando las instituciones laborales a través de la historia. Hablamos de cooperación forzada, cuando el trabajo era obligatorio, a ti te obligaban a trabajar y punto, y si siquiera recibir, acá no se hablaba de salario, ¿eh? El salario por si acaso es la retribución al trabajador. Acá en la esclavitud y en la servidumbre no se hablaba del salario. En la esclavitud, el trabajador, el esclavo,
era considerado una máquina más, una herramienta más. No sé si ustedes han leído la política, ¿no? De Aristóteles. Aristóteles considera a los esclavos como herramientas parlantes, pero no dejan de ser herramientas. Y una herramienta se puede desechar, se puede destruir, se puede dejar de lado. Cuando se ven que ganan a los esclavos se les trataba como animales, peor que animales, como herramientas más. Y no se le exigía un salario. ¿Y acaso el esclavo sabes que ya no quiero trabajar? No te obligaban a hacerlo y no te pagaban un salario. En la servidumbre no había esclavitud, pero se considera una especie de semi-esclavitud. Saben historia esta parte. La servidumbre se da en la época feudal, en el feudalismo, en la Edad Media. En el feudalismo eh, existían los feudos, las tierras. A un noble, a un aristócrata, a un varón, a un señor feudal, se le daba una cierta cantidad de tierras. Y él, entre comillas, contrataba, porque no iban ni siquiera contratos, ¿no? Entre comillas, había personas que trabajaban para él, los siervos. Pero ¿qué características tenían esos siervos? Que no se podían salir del feudo, solo podían trabajar en el feudo. El señor feudal a los siervos les daba un espacio para que vivan, les daba un espacio inclusive para que tengan familia, los siervos se podían casar, podían tener hijos, pero dentro del feudo, y no podían salir del feudo. Y sus hijos tenían que seguir en el feudo trabajando para el señor feudal. Profi, ¿se les pagaba? No se les pagaba. Lo que pasa es que si un siervo producía 100, 80 para el señor feudal, 20 quedaba para él para repartir en su familia. Pero, ojo, no podía salir del feudo. Semi-esclavitud, no era esclavo como en la época anterior, pero porque semi-esclavitud no había libertad de tránsito. Si tú nacías en un feudo, tenías que morir en ese feudo. Si tus hijos nacían en ese feudo, tus hijos tenían que seguir trabajando para el señor feudo. No te podías salir. Si lo hacías, te castigaban, te metían preso, hasta te mataban. Listo. Esa es la característica de la servidumbre, de los siervos. En ambos, el trabajo es forzado, obligatorio. No te pagan un salario, por si acaso. Hijo, llegó el capitalismo. Y creo que esto te dije en la primera clase, ¿no? Y la característica del capitalismo es que el trabajo es libre y asalariado. Si tú quieres, trabajas en el capitalismo. Si tú quieres, no trabajas. ¿Quién te obliga a trabajar? Las necesidades. Pero no hay alguien externo, no hay un señor feudal, no hay un esclavista, no hay un amo de los esclavos que te obligue a trabajar. Y si trabajas, mereces un salario. Esa es la característica de la cooperación libre. Esa es la característica del capitalismo. Los gremios aparecen a inicios del capitalismo, ¿no? Y gremios se relaciona con el trabajo artesanal, talleres. Ojo, artesanos en esa época eran los fabricantes en los talleres, no como ahora, los artesanos hacen recuerditos, hacen trabajo de cerámica, ¿no? En esa época los artesanos eran los que producían en los talleres. Todo se producía en los talleres a nivel artesanal, así era la producción. Los pantalones se producían en pequeños talleres. Ojo, estamos hablando de inicios del capitalismo, años 1400, años 1500. No había fábricas, las fábricas aparecen después con la revolución industrial. Gremios, es decir, se relacionan con el trabajo artesanal, pequeños talleres donde había un montón de pequeños talleres, sí, pues. Pequeños talleres, me refiero al tamaño, ¿no? Pequeños talleres donde se producía pantalones, camisas, zapatos, pequeños talleres donde se fabricaban muebles, etcétera. Esa es la característica, no había fábricas, ¿eh? El trabajo era a mano, se utilizaban ciertas herramientas, pero no grandes máquinas como ahora. ¿Y qué característica tenía el trabajo? En los talleres, para que tú puedas trabajar en un taller, imagínate, como ejemplo, como carpintero, tenías que unirte a un gremio, a una organización. Si tú querías fabricar muebles, mejor zapatos, ¿no? Mejor zapatos. ¿Por qué zapatos? Porque era el gremio más importante. De ahí viene el término zapatero, tu zapato. La cosa la estaba leyendo. No te metas en los asuntos de los zapateros, porque era el gremio más fuerte en esa época. Zapatero, tus zapatos. Correcto. De ahí viene el término. El gremio de zapateros era el más fuerte, ¿no? Si tú querías trabajar en un taller,
¿Cómo? Si tú querías, lo hacías, si tú no querías, te morías de hambre también, pues, ¿no? Pero nadie te obliga a hacerlo. Y si trabajabas, ganabas un salario, trabajo libre. Bien, si querías trabajar como zapatero, primero te tenías que unir al gremio de zapatero. Tenías que afiliarte a un gremio, tenías que pedirle permiso a un maestro zapatero. Iniciabas como aprendiz, comenzabas el oficio. Avanzabas, ya si ya tenías experiencia, te volvías oficial, ya tenías cierta experiencia. Y con el tiempo tú podías, por recién ahí, podías aperturar tu propio taller de zapatería. Ya te convertías en maestro. Ojo, pero eso era obligatorio. Si tú por tu cuenta querías formar un taller de zapatos sin haber pasado por aprendiz, por oficial primero, era prohibido, prohibido, por si acaso. Eras libre de hacerlo, pero tenías que pasar por todos estos procedimientos. Gremio. Tú por tu cuenta no ibas, ¿sabes qué? Quiero trabajar como zapatero, no inicia, aprende el oficio, etcétera. Lógicamente que lo hacían desde pequeño. Bien, pero era obligatorio pasar por un gremio. Era obligatorio pasar por un gremio. Llega la revolución industrial, hijo. Llega la revolución industrial, el uso de grandes máquinas, el uso de grandes herramientas, y los talleres entran en crisis, y los gremios entran en crisis, porque para trabajar en una fábrica de zapatos ya no necesitas tanto conocimiento, porque una cosa es ser zapatero, otra cosa es mover una palanca, y la misma máquina hace el trabajo de fabricar el zapato. No sé si me entienden. Una cosa es ser zapatero, tú mismo cortar el cuero, tú mismo pegar la suela, tú mismo elaborar todo, ¿no? Ese es el trabajo de un artesano. Pues. En cambio, en la fábrica, ese obrero sin conocimiento de zapatería puede trabajar simplemente por su trabajo de mover la máquina, ¿no? Surge la revolución industrial, ese obrero o esa persona que quiere trabajar ya no necesita unirse a un gremio y la empresa libremente lo puede contratar sin haber pasado por un gremio. La empresa puede contratarlo libremente, sin que esa persona esté unida a un gremio de zapateros, a un gremio de carpinteros, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Y la contratación era libre, no había sindicatos, ¿eh? Por eso que había tanta explotación, pues. Y llegó un momento en el actual donde se organizan los sindicatos para mejorar y exigir más derechos laborales, ¿no? Y en la actualidad conviven, los gremios ya no existen, ¿no? Gremio como el sentido de esa época, ¿no? Existen, ahora gremio se le considera una organización, pero si tú quieres, te afilias a un gremio, si tú quieres, no, en esa época sí era obligatorio, ¿no? Ahora hay libre contratación en algunas empresas y en algunas empresas, si quieres ser contratado para que defiendas tus derechos laborales, te puedes unir a un sindicato que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales. Bien, preguntas por favor. En la época del gremio, si querías iniciar tu taller por tu cuenta, primero tenías que ser oficial. Y primero tu maestro te tenía que dar el visto bueno para que recién puedas aperturar tu propio taller. O tu maestro te podía dejar como herencia su taller, pero por tu cuenta tú no podías formar un taller sin haber pasado por aprendiz, sin haber pasado por oficial y sin el permiso de tu gremio de zapateros. Era todo un trámite, era toda una burocracia, todo un requisito, ¿no? Porque ahora no, pues ahora si tú quieres, abres tu taller de mecánica, si te da la gana, abres tu taller de zapatería, como te viene en gana, ¿no? En esa época no, ¿no? ¿Me entender? Preguntas entonces, preguntas, dudas, quejas. Bueno, creo que ya no. Seguimos. Formas atípicas de trabajo, formas no convencionales de trabajo. Hablamos del presente, hablamos de la actualidad. Esto lo toma en cuenta el INAI. ¿Qué estoy hablando? La OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es como un ministerio de trabajo, pero para el mundo. Tú sabes que si en el Perú tienes alguna queja contra tu empleador, ¿a dónde te vas a quejar? Oye, mi empleador no me paga salario mínimo. Te vas a quejar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entre comillas, vela por un buen trabajo en el país. Ya. Algo así es la OIT. La OIT es como un gran, entre comillas, no, no es tanto así, pero más o menos para que se entienda.
La OIT es como un Ministerio de Trabajo Mundial. Y la OIT considera a lo que vamos a ver como formas atípicas, no convencionales de trabajo. Pero, paréntesis, muchachos, van a darse cuenta que para la OIT esas son formas atípicas, pero en el Perú es algo normal. Se van a dar cuenta que esas formas atípicas son algo normal. Lo que pasa es que la OIT toma estándares de países del primer mundo, pues. Toma estándares de países del primer mundo donde sí se respetan los derechos laborales. Pero en el Perú, como estamos en el Perú, todo el mundo hace lo que le da gana, ¿no? Lo que es atípico en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, donde todo se respeta, todos los derechos laborales se respetan, demasiados inclusive derechos laborales como en Francia, lo que es atípico en Francia, para nuestro país es algo normal, se van a dar cuenta con el ejemplo, pero la OIT los considera así, pues, ¿no? ¿Y por qué? Lo que pasa es que la OIT considera que eso debe cambiar, ¿no? Los considera que son atípicos para que eso cambie. Lo que pasa es que muchos funcionarios de la OIT nunca han venido a trabajar al Perú y se dan cuenta que es algo normal. Bueno, la esclavitud no es algo normal, pero en algunos países del mundo todavía se sigue explotando a las personas, aunque no parezca. Esto está prohibido, es ilegal. Ni siquiera es atípico, es ilegal. Pero hay gente o hay países del mundo donde hay esclavitud. De manera clandestina, sí, pero hay esclavitud. Se castiga a los que hacen esto, esta práctica, pero igualito hay gente que se aprovecha, ¿no? Gente inhumana que se aprovecha de todo. En el capitalismo, donde supuestamente todo ha mejorado, es una vergüenza que sea algo inmoral que exista, pero sigue existiendo lamentablemente, ¿no? Bien, no es muy normal en nuestro país, ¿eh? Y no hay en nuestro país, donde hay bastantes en Asia. En Asia hay bastante, en Asia y en el África, ¿no? Donde hay tanta pobreza. Son más pobres que el Perú, inclusive. Inclusive las familias venden a sus hijos por la necesidad económica, ¿no? Una desgracia. Lo que hay en el Perú es esto. No me vas a decir que no conoces los serbios, pues hijo. Eso es algo normal en el Perú. La OIT lo considera, me da risa por eso, ¿no? La OIT lo considera atípico, pero en nuestro país es lo más normal del mundo. Repito, ¿y por qué? Porque la OIT considera estándares laborales, perdón, la OIT considera estándares laborales del primer mundo. La OIT, la sede está en Suiza, Francia, por ahí cerca. Y en Suiza, en Francia, sí se respetan los derechos laborales. Por eso la OIT cuando viene al Perú, hoy como es eso, es posible. Es algo normal, pero la OIT lo considera, repito, atípico. Los famosos servicios, pues, ¿no? Los famosos servicios. Rápido con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo. Con un ejemplo. La labor principal de un banco es brindar servicios financieros. La labor principal de una clínica es brindar servicio médico. Concentremos en la clínica mejor, porque es algo más conocido. ¿Quiénes realizan esa labor en una clínica? Médicos, enfermeros, principalmente. Son los que directamente están con el paciente. La esencia de una clínica es tener buenos médicos, tener buenos enfermeros. ¿O no es así? Dígame o no. La esencia de una clínica es o no tener buenos médicos y buenos enfermos. Dígame, rápido, rápido. Al toque, dime, ¿sí o no? La esencia, sí, listo. Pero la clínica también tiene trabajos complementarios. La clínica no va a estar sucia, ¿no? Hay que limpiarla. La clínica necesita guachimanes, ¿no? Seguridad. Entonces, para esos trabajos complementarios se accede a un servicio. Es decir, la clínica directamente contrata al médico, el médico está en la planilla de la clínica, la enfermera está en la planilla de la clínica, a la clínica, en la clínica le paga al médico, le paga al enfermero. Si el médico se queja, puede ir a la clínica mismo. Si la enfermera se queja, puede ir a la clínica misma. Pero ojo, no es lo mismo con personal de limpieza y seguridad, que son trabajos complementarios, muy complementarios a la labor principal. ¿Cuál es la labor principal de la clínica? Servicios médicos. Para ello sí se utiliza un servicio, pues, ¿no? Es decir, la clínica no contrata directamente al personal de limpieza, sino a través de un servicio, una empresa que brinda servicios de limpieza. ¿Quién contrata a los que van a hacer limpieza? No la clínica, sino el service. ¿Quién les paga al personal de limpieza? El service. Lógicamente la clínica le paga a la empresa para que después se queje. En la práctica, ¿para quién trabaja el personal de limpieza? ¿Para quién trabaja el guachimán? ¿Para quién trabaja? ¿Para la clínica o para el service? En la práctica, en la realidad misma laboral, ¿para quién trabaja? Vamos, ¿para quién trabaja el personal de limpieza y el guachimán? Dígame, ¿para quién trabaja?
directamente para quién trabaja. Para la clínica, muy bien, pero legalmente no trabaja para la clínica, sino legalmente trabaja para el service. Si tiene alguna queja por su sueldo, al service. Si le van a hacer huelga, al service, porque legalmente esas personas no trabajan para la clínica, sino para el service. Pero realmente en la práctica ya saben que sí, ese es el famoso empleo multipartita o los servicios. Y eso es lo que el gobierno. No, las agencias de empleo son otra cosa, su mismo nombre lo dice. Las agencias de empleo son los que te hacen el contacto, nada más. Las agencias de empleo son las que te hacen el contacto, nada más. En cambio, los servicios no, ¿ah? Inclusive, en tu boleta no va a aparecer el nombre de la clínica. En la boleta del médico sí aparece el nombre de la clínica, pero en la boleta del guachimán y del personal de limpieza aparece el nombre del servicio. En cambio, la agencia de empleo es la que te hace el contacto, nada más, esa es otra cosa. ¿Está bien? Eso el gobierno quiere, eso el gobierno quiere eliminar, porque, discúlpenme la palabra, todo esto está prostituido. ¿Por qué? Porque la esencia del servicio es conseguir trabajadores para una labor complementaria. Te acepto, pero no contratar a un médico a través de un servicio, no se pasa, es la labor principal. La ley señala que puedes contratar un servicio para una labor complementaria, limpieza, seguridad, pero no para labor directa que es un médico, ¿ya? Y algunas empresas para reducir costos hacen eso y eso está mal. Y el gobierno quiere eliminar. Pero no avanza esta eliminación, está ahí por verse si quiere aprobar la ley, no sé. Otro ejemplo, ¿no? El empleo temporal, que es algo normal, pues. ¿Sabes qué? Te contrato para que me hagas esto, te contrato para que limpie las calles. El gobierno hace bastante, ¿no? El gobierno lo hace, en pandemia lo hizo para generar empleo. Hay mucha gente que estaba sin trabajo. Esto es algo normal, ¿no? Por ciertas temporadas. Esto es algo normal que ocurre en nuestro país. Se le contrata por ciertas temporadas. Por ejemplo, en el sector agrícola, esto es recontra usual, ¿eh? En el sector agrícola, se le contrata a peones simplemente para cosecha, y la cosecha dura máximo un mes, de ahí todo el año no tienen trabajo. Es muy típico, se estarán dando cuenta, ¿no? La OIT lo considera algo atípico, pero en el Perú es algo muy normal. Les repito, lo que pasa es que la OIT, esos burócratas de la OIT deben cambiar su forma de pensar, pero ellos piensan como si todos los países fueran como Suiza, como Francia, ¿no? Es decir, bien. Otra forma típica es el empleo encubierto. Y esto también es algo normal. ¿Quiere el trabajador independiente? El que realizaba la labor por su cuenta. ¿Quiere el dependiente que dependía de un empleador? ¿Sabes qué, señor? Usted va a entrar a las 5 a las 5 de la mañana a mi taller y va a salir a 5 de la tarde. Va a realizar esta labor, esta labor, esta labor, esta labor. A las 5 de la tarde puede ir. Pero si lo requerimos, lo vamos a hacer que se quede un par de horas más haciendo horas extras. Pregunta, ¿ese trabajador qué es? ¿Dependiente o independiente? Vamos, en el ejemplo, rápido hijo, el tiempo nos gana. Vamos, ¿qué dicen? En el ejemplo que te acabo de mencionar, dependiente, muy bien. ¿Debería estar o no en planilla? ¿Debería o no tener derechos laborales? ¿Debería o no ganar 15 sueldos al año? Dígame sí o no. ¿De acuerdo? Sí, debería ser eso. Pero ese es encubierto, ¿no? Lo hacen pasar como independiente siendo realmente dependiente. Mírala, y eso es algo normal en nuestro país. Lo hacen pasar, realmente en la práctica, en la fábrica hace una labor dependiente, pero para la ley lo hacen pasar como si fuera independiente. ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención lo hacen pasar como independiente? Vamos, vamos, díganme. ¿Con qué intención lo hacen pasar como independiente? ¿Para no pagarle qué? Ajá, no paga esta. Y eso es algo muy común. ¿Te acuerdas antes, en la época de Sagasti, ahí en Ica, las protestas? Era por esto, pues hijo, era por esto. Pero a los peones les hacían trabajar todo el día, en la práctica realizaban una labor dependiente, pero los contrataban como independientes y por eso reclamaban, pues por eso que me da risa cuando dicen empleos atípicos, es algo muy común en nuestro país. Oye. Muy bien, se entendió la idea, avancemos. Bueno, esto también ejemplo de tiempo parcial, ¿no? Por ejemplo, ustedes. Sí, pues hijo, ese es el problema, pues lo que pasa es que la OIT son funcionarios que nunca salen de sus oficinas.
Y cuando necesitan estadística, vamos a ver qué pasa en Francia. En Francia no ocurre, entonces es atípico. Eso debe cambiar, eso es cuestión de los pero, ojo, pero en el examen no digas lo que te estoy diciendo. En el examen responde sí, es atípico, ¿no? Sabemos que acá es algo normal, pero eso no lo tomes en cuenta. Simplemente para que sepas, porque, profe, ¿por qué vas a decir atípico si esto es normal en nuestro país? Lo que pasa es que la OIT lo considera así, pero se está dando cuenta que es algo normal en nuestro país. Bueno, tiempo parcial, simplemente, generalmente los que realizan trabajo a tiempo parcial son los estudiantes, ¿no? Que quieren poco tiempo para trabajar, porque quieren seguir estudiando. Bien, resto. Ahora llegamos a los aspectos demográficos del trabajo. Ahora llegamos a los aspectos demográficos del trabajo. La población total de un país se clasifica, ojo, la población total de un país, ¿eh? En población que tiene edad de trabajar y población que no tiene edad de trabajar. 14 años, hijo. ¿Por qué 14 años, profesor? Porque en el Perú legalmente puedes trabajar a los 14 años. En el sector agrícola, tú sabes que en la zona rural hay muchas necesidades económicas, muchos dejan de estudiar por ayudar a su familia. Bueno, la ley les permite poder trabajar en el sector agrícola. Por eso que la edad mínima en nuestro país es 14 años. No hay edad máxima. Bueno, en otros países la OIT, escúchame, la OIT considera que la edad máxima debe, nuevamente mencionamos a la OIT considera que la edad máxima es 65 años, pero ¿por qué? Porque te jubilas, pero acá en el Perú nadie quiere jubilarse, pues, ¿no? Por eso que se considera en el Perú que no hay edad máxima. Algunos dicen que es 65 años, pero en la práctica no es así, porque ¿quién se va a querer jubilar acá? Tú cuando llegues a la San Marcos, vas a encontrar profesores de 80 años dictando. Son muy buenos, nadie los niega, pero los viejitos están en la justa. Profe, ¿por qué no se jubilan? Porque jubilándose van a recibir una miseria, pues así que no quieren jubilarse. Yo particularmente me jubilaría con la miseria que va a recibir. Mi viejo es jubilado a la justa, nos para picando cada rato. Su jubilación no alcanza para nada. Por eso, y él trabajó hasta los 75 años, solamente sufrió un accidente y dejó de trabajar. Ah, ya, me están apurando ya. Mucho estoy floreando acá. Entonces, poblaciones de edad para trabajar, más de 14 años. Concentrémonos acá, por favor. En la población que tiene edad de trabajar. Esa población en edad de trabajar se divide a su vez en la PEA y la PI. PEA, población económicamente activa. PI, población económicamente inactiva. Ambos tienen 14 años. ¿eh? Ambos tienen 14 años, por si acaso, ambos. Tanto la PEA como la PI tienen 14 años. A más. ¿Cuál es la diferencia? Apunta ahí. La PEA se conoce como la oferta laboral. La PEA, la oferta laboral de un país. La cantidad de personas que tienen la edad, la capacidad y la disposición para trabajar. Redondeando los números, la PEA en nuestro país es 17 millones de personas. Es decir, 17 millones de personas en nuestro país tienen la capacidad, tienen la edad y tienen la disposición para trabajar. Personas más, personas menos. Los que están en la PI tienen la edad, pero de repente o no tienen la capacidad o no tienen la disposición, seguro. Por ejemplo, ustedes están en la PI. Profe, pero yo tengo más de 14 años. Profe, pero yo tengo toda la capacidad del mundo para trabajar, pero no tienes la disposición, no quieres trabajar. En el futuro, cuando seas profesional, sí, pero en este momento no. Sí, lo que vale es el momento. En este momento no quieren trabajar porque quieren dedicarse al estudio. Por eso que ustedes no están en la PI, están en la PI. Las amas de casa, no las trabajadoras del hogar. ¿eh? Las empleadas del hogar sí trabajan. Las amas de casa, sus mamás, no quieren trabajar porque tienen que dedicarse a su familia. Entonces, por favor, concentrémonos en la P, la población económicamente activa. Repito, la oferta laboral del país. Condiciones para hacer de la PEA, 14 años, toda la capacidad del mundo para trabajar, física, mental, intelectual, etcétera, y hasta legal. Y quieren trabajar, quieren hacerlo en este momento porque tienen la necesidad de hacerlo. Ya a esa PEA se le divide a su vez en ocupados, los que sí están trabajando, y los desocupados o desempleados. ¿A quién se le considera desempleado? 14 años a más, tiene toda la capacidad del mundo para trabajar, quiere trabajar, busca trabajo, pero no lo encuentra. A ellos se les llama desempleado. Pregunta entonces rápido, porque el tiempo nos gana. Ustedes, estudiantes del Perú,
que concentra su tiempo en los estudios. Usted es preuniversitario. Cuando usted es de la universidad va a saber que va a ser más fácil trabajar, ¿eh? Pero en el preuniversitario es bien difícil. ¿Están o no en la P entonces? ¿Son o no desempleados, por favor, ustedes? Jóvenes preuniversitarios del Perú, ¿son o no desempleados? No, pues, porque para ser desempleado debes querer, y no lo quieren hacer, no quieren trabajar ustedes. Están en el otro grupo, pues están en el otro grupo, por eso les digo. ¿Correcto? Muy bien, no. Bien, entonces la pega se divide en los que sí están trabajando y los desempleados. Y a su vez, los que sí están trabajando se dividen en adecuadamente empleados y subempleados. Eso se explica a continuación. Bueno, a grosso modo, adecuadamente empleados, buenas condiciones laborales, subempleados, malas condiciones laborales. Quieren ganar más, no están contentos con su trabajo, trabajan demasiado y ganan poco, etcétera, etcétera. Bueno, acá sí han puesto entre 14 y 65 años, pero ojo, hay que esos 65 años ponle entre comillas, ¿ah? Porque en la práctica muchas veces no se cumplen, ¿no? Bien, dentro de la población en edad para trabajar está la PEA, lo que les había dicho, la oferta laboral. En Lima hay 4.346.000, en el Perú hay 17 millones. Por eso te digo, si estás en la zona rural, puedes hacerlo, la parte agrícola, pero con permiso de tus padres, pues. Si quieres trabajar en un centro comercial como vendedor, ahí sí tienes que tener 16 años, permiso de tus padres. Y si tienes 18 años, puedes trabajar en lo que te viene en gana, hijo. Si quieres trabajar en el país, también a trabajar. Bien, la PEA son 17 millones de personas. ¿Qué significa? Que si las empresas quieren contratar a personal en nuestro país, máximo a cuántas personas podrán contratar. A solo 17 millones, que es la PEA. La oferta laboral son 17 millones. Repito, si las empresas quieren contratar gente en nuestro país, máximo, ¿a cuántas personas podrán contratar? A 17 millones, un poquito más, un poquito menos, de personas que integran la PEA, ¿correcto? Ahí hay algunas estadísticas, adecuadamente empleados. Dentro de la PEA están los que sí trabajan y los desempleados. Y dentro de los que trabajan, los adecuadamente empleados. Los que trabajan más de 35 horas y están conformes con su ingreso. ¿A quienes se les llama adecuadamente empleados? A los que trabajan más de 35 horas semanales y están conformes con su trabajo. No es que estén felices, pero aceptan, ¿no? En cambio, el subempleo, hay un subempleo por horas. Una persona que trabaja menos de 35 horas y quiere trabajar más. ¿Por qué quiere trabajar más? Porque no le alcanza, muy poco trabajo tiene más necesidades. Pues. Y hay un subempleo por ingresos. Eso es lo que hay más en nuestro país. En nuestro país, el principal subempleo es por ingresos. ¿Quién trabaja menos de 35 horas a la semana? Nadie. La mayor cantidad de personas trabaja más de 35 horas semanales, pero no le alcanza. Quiere ganar más. Subempleo por ingresos. Trabaja un montón, trabaja como burro, y encima le pagan una miseria. Subempleo por ingresos. Bueno, ahí están los desempleados. Mira, 3 requisitos. No trabaja, quiere trabajar y busca trabajo. Ustedes no están buscando trabajo, pues. Por esa razón no son desempleados. ¿Qué dices? ¿Debes pagar un permiso? No, a eso sí no sabría decirte, pero necesitas permiso. El permiso no se paga. Simplemente una carta notarial o un documento que acredite que tu papá, tu tutor, tu apoderado está dándote permiso. Repito, si es de 14 años, en el sector agrícola nada más. Porque esa ley, hay leyes que permiten que un niño trabaje de 14 años, pero es en el sector agrícola. Si estás en la ciudad, quieres trabajar vendiendo hamburguesas, vendiendo en un centro comercial, 16 años. Y a los 18 años puedes trabajar en lo que quieras. Bueno, ahí están los que no trabajan, la inactiva, y ahí están las claves, muchachos. El tiempo nos ganó, tómale pantallazo a las claves. El tiempo nos ganó, tómale pantallazo a las claves. ¿Está bien? No, algunos subempleados son dependientes. Un subempleado puede ser dependiente, que haga una miseria, y un subempleado puede ser también independiente, que también gana una miseria. Eso depende del sueldo, no del régimen, ¿no? Por si acaso. Sí, te pueden detener y le pueden acusar inclusive al que te contrata, porque eso sí es ilegal, eso sí es ilegal. Explotación infantil se le llama, lo que tú estás diciendo.
Bien, nos vemos muchachos. Hasta la próxima. Si no tienen ninguna pregunta más, cuídense, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Correcto, cuídense. Chao, chao.